Bienvenidos a esta aula virtual. Yo soy Gustavo Rigofrío, soy sociólogo de la Universidad de San Marcos y soy urbanista de la Universidad de Grenoble en Francia. En la sesión de hoy día vamos a tratar el tema de los desafíos para nuestras ciudades. Tema que es muy importante y que me hace plantear una primera advertencia. Vamos a hablar de ciudades, no vamos a hablar de barrios, de casas o de familias, vamos a hablar de urbanizaciones y de las edificaciones en esas urbanizaciones. Por lo tanto, vamos a hablar de urbanismo. Trabajaré dos pequeñas exposiciones. En esta primera quiero acercarme al tema de la informalidad, de las urbanizaciones informales, de sus dificultades y de lo que tenemos que hacer adelante. Para cualquier cosa tenemos el foro, las discusiones en las que yo estoy dispuesto a discutir con ustedes en las propuestas que ustedes tengan que hacer. La primera cuestión es definir qué cosa es informalidad. Porque hoy día a todo se le llama informal. Son informales las personas, son informales las casas, son informales las urbanizaciones. Sin embargo, esta definición no es muy buena porque se define informal porque no es formal. O sea, se está definiendo no por lo que es, sino por lo que no es. Es como decir, hombre es no mujer, lo que técnicamente es correcto. Sin embargo, esto no nos ayuda a nosotros a definir más específicamente el tema. La definición no nos es útil para trabajar. Puede ser útil para calificar, pero no es una definición operativa. Entonces yo pretenderé avanzar con una definición para profesionales de la ciudad sobre el tema de informalidad, porque la pregunta sería muy sencilla. ¿Por qué no lo llamamos ilegal de una vez por todas? La razón por la cual no se le llama ilegal es porque es generalizado, porque no tiene voluntad de dolo, excepto en el urbanizador, pero muchas veces las familias que viven ahí quieren su casita. Es más, ni siquiera están pidiendo que le regalen la casa, ni un subsidio, están diciendo, déjenme construir. Entonces, porque también soluciona, más que soluciona, atiende necesidades que se han presentado y que no han sido atendidas anteriormente, y además porque es masivo. Entonces, no se le puede llamar tan fácilmente ilegal. Sin embargo, ¿no es cierto? Además, no va contra leyes, muchas veces va contra reglamentos. Reglamento de construcción, reglamento de urbanización. En otros casos va contra leyes, sobre todo cuando la urbanización se hace en un terreno que no es de propiedad del que está haciendo la urbanización, cosa que está sucediendo con más frecuencia en estos últimos años, a diferencia de lo que sucedía en los años anteriores. Yo preferiría que trabajemos definiciones que sean operativas, que nos sirvan para intervenir en los procesos que nosotros llamamos de formalización. Hay que bautizar este tipo de urbanización de una manera distinta, no periodística, sino profesional. Para hablar de ello, primero veamos qué cosa es una urbanización llamada informal. Es aquella urbanización en la cual primero se vive y luego se construye y se urbaniza. Así de sencillo es. Primero llegan las familias a un terreno vacío, asumamos que sea su propio terreno, lo que es bastante frecuente, por ejemplo, en las ciudades en la sierra, en que una asociación compra un terreno a una comunidad campesina o un propietario e invade su propio terreno. En realidad, lo que está sucediendo es que está ocupando su terreno sin autorizaciones, pero que el terreno era suyo está clarísimo. En otros casos son cooperativas, asociaciones, pero en todos estos casos primero se vive y luego se urbaniza. Para decirle en otras palabras, señoras y señores, es una urbanización progresiva. Se comienza con nada
y se terminará con todo. Porque basta ver aquellas urbanizaciones que surgieron en los años 60, 70 a 80 para decir, como dice la canción antigua, ¿quién te vio, quién te ve? Anteriormente no tenía nada y ahora tiene todos sus elementos, incluso los servicios, ¿no es cierto?, domiciliarios en una lotización relativamente ordenada. Una urbanización llamada informal es aquella en la cual primero se vive y luego se urbaniza. Cuando se llega no existe nada, en algunos casos es de propiedad de una asociación, un grupo que compró el terreno, no todo es invasión. Es más, hay que recordar que los pueblos jóvenes más grandes, por ejemplo, de la ciudad de Lima, todos han sido formados por el Estado, no fueron invasión. San Martín de Porres, Villa El Salvador, Huaycán, San Juan de Lurigancho, Huáscar, etcétera, etcétera. O sea, no es solamente una invasión. Bueno, pero se llega y no hay nada. Luego van a venir los servicios y el equipamiento. En cada zona es distinto. En la zona de la sierra primero se cuidará la caída de aguas por las lluvias, en la zona de costa no hay ese problema, primero vendrá la electricidad, al final vendrá el agua por la escasez de agua en la ciudad de la costa, etc. Es una urbanización progresiva. Solo que es una urbanización progresiva que se hace sin un modelo, sin una norma específica, cuando sería perfectamente posible que se trabaje eso. De hecho, ha habido proyectos públicos que ayudaban eso, en el cual se cumplían etapas. Esa es la definición de lo llamado pueblo joven, asentamiento humano, como ustedes quieran. Primero se vive, luego se urbaniza. La vivienda informal, lo mismo. En la vivienda informal se empieza con una choza o una vivienda precaria en un terreno que ya está lotizado y luego poco a poco se va a ir construyendo esa vivienda. Como ustedes saben perfectamente, eso técnicamente, no ideológicamente, recibe el nombre de vivienda progresiva. Solo que esta vivienda progresiva se construye sin ninguna asistencia técnica. O sea, se construye de una manera tal que no podemos garantizar el resultado. De allí que mucha de esta vivienda progresiva no sabemos cómo está. Desafortunadamente el Perú no la ha estudiado, hay muchos prejuicios y no sabemos si va a resistir un sismo, por ejemplo. Pero si hubiera recibido asistencia técnica, esa vivienda progresiva probablemente no se construiría por pedacitos, sino por módulos, si hubiera un crédito, y tendría un futuro como el que yo creo que puede tener en el futuro peruano en este momento que hay una escasez de terrenos. Entonces, en nuestras ciudades existe urbanización progresiva y vivienda progresiva informales, para seguir utilizando el término. Y formalizar esto es formalizar el sistema, no solamente la propiedad, porque en muchos casos el tema de la propiedad no es problema. Pero aún solucionado el problema de la propiedad, esa vivienda y esa urbanización tendrán dificultades y sobrecostos que sería muy largo de referirme acá. Pero el tema es que en sus ciudades, señoras y señores, tenemos urbanizaciones en una etapa inicial y tenemos urbanizaciones ya consolidadas. Tenemos viviendas que están en una situación muy precaria y al ladito hay una que ya está bien construida, dependiendo del esfuerzo de la propia familia. Y yo les pido, por favor, que para el foro ustedes me escriban diciéndome el tipo de vivienda y el tipo de urbanización que hay en sus ciudades, si hay urbanizaciones solamente nuevas o solamente viejas, si las viviendas todas están con segundo piso para arriba o todas están en esteras, en caña o en una primera construcción de ladrillos apilados. Punto. Como he señalado, en nuestras ciudades existen urbanizaciones de este tipo en distintos grados de consolidación, con viviendas que están en distintos grados de construcción. Yo les pediría que ustedes se fijen
cuál es la tendencia predominante en sus ciudades. Pero ahora, en las ciudades consolidadas, la mayoría de los barrios que se iniciaron, en que primero se vive y luego se construye, son barrios que están consolidados y están creciendo hacia los segundos y terceros pisos. Y con esto viene una pregunta muy importante. Esta ciudad, y ustedes tienen las imágenes en el PowerPoint que les he repartido, que ya está toda con agua y con saneamiento y en un primer piso. ¿Qué pasa si yo le pongo un segundo piso formal encima de ese primer piso informal? El primer piso ya construido en una urbanización que tiene agua, desagüe y tiene todo lo que debería tener, electricidad, por supuesto, servicios y equipamiento, ¿es un problema para la ciudad o es una oportunidad para producir en los pisos superiores más ciudad, tal como está sucediendo en otro tipo de urbanizaciones? Este es un asunto clave. Por eso les dije que estamos hablando de urbanismo y no solamente de informalidad. Porque tenemos que ver que la ciudad de nuestros días ya no crece tanto en extensión, sino en intensidad. Y que los nuevos terrenos alejados de la ciudad son terrenos muy complicados de urbanizar. Y que ahora están siendo urbanizados ya no por familias o por grupos de familias que con sus dirigentes buscan una atención a su problema de vivienda y de suelo, sino por verdaderos traficantes de suelo que cobran por carnet, que cobran por afiliación, que te sacan si no estuviste al día en tus pagos, una situación que no existía antes de la llegada del año 2000. Yo les estoy pidiendo que trabajemos un pequeño ejercicio, una actividad juntas, que les explicaré luego, pero quiero reafirmar que nosotros que tenemos una semana de trabajo con 2 exposiciones y que esta exposición solamente sirve para motivarles a ustedes a sus preguntas y a sus intervenciones en el foro. Muchas gracias.